A continuación les mostraremos el funcionamiento y el código de un programa que fue creado para la utilización de una empresa automotriz en donde el usuario puede realizar varias operaciones como ingresar artículos, vender, comprar, consultar, generalmente y específicamente los artículos por medio de una base de datos y una conexión con MySQL. A continuación les mostraremos el código. Este es el código en el cual se importa el módulo por el cual se puede realizar la conexión con la base de datos, que es MySQL-DB. Luego se importa el módulo para las funciones que más adelante veremos. Se declara una variable para que el programa siga hasta que lo desee el usuario. Se declara el capital inicial, que son 10.000 quetzales, y se declara una capital inicial para que el programa siga hasta que lo desee el usuario. Se muestra un mensaje al usuario junto con el menú, que más adelante también lo veremos cuando utilizaremos el programa. Si escoge uno, realizará la acción de crear base de datos. Luego llama la función del módulo necesaria. Si escoge 2, realiza la conexión con la base de datos. Llama a la función del módulo necesario. Si escoge 3, ingresa productos. Llama a la función del módulo necesaria y lo que devuelve se resta al capital, y así sucesivamente. Si escoge 6, compra unidades de productos existentes. Llama a la función del módulo necesaria y que devuelve se resta el capital. En este caso sería esto. Si escoge 7, muestra el capital, ya el capital total, el que se tiene. Si escoge 8, sale del programa y muestra un mensaje de despedida, que sería este. A continuación les mostraremos las funciones, que son estas. Lo primero, se importa el módulo por el cual se puede realizar la conexión con la base de datos, que es MySQL-DB. Luego se crea una función para crear la base de datos, que sería esta. Se crea una variable global con el cual se mandarán las instrucciones a MySQL para que las ejecute global. Se crea una variable global para que conectar con MySQL. Se declara una variable global para saber si esta está conectada a la base de datos, ya que si no está conectada no funciona. Se le muestra un mensaje para crear la base de datos y se guarda lo solicitado en una variable. Si la variable es igual a un espacio vacío, realiza lo que se está dentro de la condición. Se utiliza un try para que el programa no termine si se selecciona por segunda vez esta opción. De lo contrario, terminaría el programa. Se guarda en la variable de base de datos necesarios para ingresar a MySQL. Esta es la clave de MySQL. Se envía a MySQL la información para ingresar. Se guarda en una variable el código de MySQL necesario para crear la base de datos. Create database empresa. Se envía a MySQL las instrucciones guardadas en la variable para crear base de datos. Luego se guarda en una variable el código de MySQL necesario para usar la base de datos. Selección. Se envía a MySQL las instrucciones guardadas en la variable para usar la base de datos. Luego se declara una variable y que da un valor de true. Luego se cumple con la condición si el valor de la variable es igual a true. Se le muestra un mensaje para crear la tabla en la base de datos y se guarda lo solicitado en una variable. Crear tabla, en este caso, raw input. Si lo requerido es igual a un espacio vacío, se realiza lo que está dentro al condicional. Luego se guarda en una variable el código de MySQL necesario para crear la tabla en la base de datos. Se envía a MySQL las instrucciones guardadas en la variable para crear la tabla.
se imprimen unos mensajes al usuario. A la variable global se le da un valor, que es esto. Si no se cumple la condición de la variable conexión, muestra el mensaje al usuario: conexión no establecida. Se cierra el try. Se crea una función para conectar a la base de datos. ¿Qué es esto? Se crea una variable global con la cual se mandarán las instrucciones a MySQL para que las ejecute. Global, ya lo vimos anteriormente. Se crea una variable global para conectar a MySQL. Se crea una variable global para saber si está conectada a la base de datos. Luego se guarda en la variable de base de datos necesarios para ingresar a MySQL. Se envía a MySQL la información para ingresar. Se muestra el mensaje al usuario conectando a base de datos. A la variable global se le da un valor, en este caso esto. Se crea una función para grabar datos a la base de datos, que es agregar datos. Si la variable global es igual a true, entonces realiza lo que está dentro de la condicional. Luego se guarda una variable, la cantidad de artículos que se va a ingresar al usuario. Se crea un contador. Se crea una condicional while para que repita el procedimiento tantas veces que van a ingresar los artículos. Se guarda una variable el nombre del artículo. Se guarda una variable el precio del artículo. Se guarda en una variable los datos necesarios para ingresar algo a la tabla. En este caso sería el artículo. Se envía a MySQL las instrucciones guardadas en la variable para crear y agregar los datos a la tabla. Se le suma 1 al contador. Luego se guarda en una variable el código MySQL para seleccionar la información del artículo. Se envía a MySQL el código para consultar. Se guarda en modo de lista los datos. Luego se muestra un mensaje al usuario que dice: el estado actual del artículo es. Se muestra el artículo. Se inicia un ciclo for para que aparezca ordenadamente los datos. Se muestran los datos del artículo deseado. Se muestran los datos del artículo deseado, que en este caso serían el nombre del artículo, el precio y las existencias de las unidades del artículo. Se realiza una operación para saber la pérdida que irá al capital. Si las condiciones no se cumplen, entonces muestra un mensaje al usuario que no está conectada a la base de datos. Se devuelve el valor de la variable. Se crea una función para consultar la existencia de un artículo. Si la variable es igual a true, entonces realiza lo que está dentro del condicional. Se muestra un mensaje al usuario. Luego se guarda una variable el nombre del artículo. Se guarda una variable con el código de MySQL para seleccionar la información del artículo. Luego se envía a MySQL el código para consultar. Se guarda en modo de lista. Se inicia un ciclo for para que aparezca ordenadamente los datos. Se muestran los datos del artículo deseado. Nuevamente el nombre del artículo, precio del artículo, las unidades del artículo. Si la condición no se cumple, muestra un mensaje al usuario. Nuevamente que no está conectada a la base de datos. Luego se devuelve el valor de la variable. Se crea una función para consultar la existencia del artículo, consultar por nombre. Si la variable es igual a true, entonces realiza lo que está adentro de la condicional. Se muestra un mensaje al usuario. Se guarda una variable el nombre del artículo. Se guarda en una variable el código MySQL para seleccionar información del artículo. Se envía a MySQL el código para consultar. Se guarda en modo de lista los datos. Se inicia un ciclo para que aparezca ordenadamente los datos. Se muestran los datos del artículo deseado. Otra vez. Si la condicional se cumple, muestra un mensaje al usuario. Si la condicional no se cumple, muestra un mensaje al usuario. Se crea una función para vender productos. En este caso es vender.
Si la variable es igual a true, entonces realiza lo que está dentro del condicional. Se guarda una variable el nombre del artículo por vender. Se guarda una variable la cantidad del artículo que desea vender. Se guarda una variable el código MySQL para modificar la cantidad de artículos en la base de datos. Luego se envía a MySQL el código para modificar. Se guarda en una variable el código MySQL para seleccionar la información del artículo. Luego se envía a MySQL el código para consultar. Se guarda en modo de lista los datos. Luego se muestra un mensaje al usuario que dice el estado actual del artículo es, y muestra nuevamente el nombre del artículo, el precio y las unidades que existen. Se realiza una operación para saber si la ganancia que irá al capital, que es esta. Si la condición no se cumple, muestra un mensaje al usuario, no está conectado a la base de datos, elija la opción 2. Se regresa el valor de la variable. Se crea una función para comprar más unidades. Si la variable es igual a true, entonces realiza lo que está dentro del condicional. Se guarda en una variable la cantidad de artículos que se comprarán. Se guarda en una variable el código MySQL para modificar la cantidad de artículos en la base de datos. Se envía a MySQL el código para modificar. Se guarda en una variable el código MySQL para seleccionar la información del artículo. Luego se envía a MySQL el código para consultar. Se guarda nuevamente en modo de lista los datos. Se inicia un ciclo for para que aparezca ordenadamente los datos. Se muestran los datos del artículo deseado. Luego se muestran los datos del artículo. Se realiza una operación para saber la pérdida que habrá en el capital. Si la condición no se cumple, muestra un mensaje al usuario. Se regresa el valor a la variable y listo. Este es el código y a continuación veremos el funcionamiento del programa. Bueno, este es el funcionamiento del programa. La opción que creamos ahorita es la 1, que es crear la base de datos. Nos pide que le demos enter para crear la base de datos, le damos enter. Luego nos conectamos, que es la opción 2. Nos sale que está conectado a la base de datos. Luego en la opción 3 podemos ingresar los artículos, que en este caso van a ser 2 artículos, que este es el filtro de aire. Luego nos pide que ingresemos el precio del artículo, que ingresemos la cantidad de unidades, 2. Aquí nos dice que tenemos 4. Ya teníamos 2, entonces es 4 porque lo suma. Luego el otro, que en este caso sería pongamos un motor. Ingresamos el precio, que pongamos 500. La cantidad, que en este caso podría ser 3. Ya nos dice que aquí en existencia tenemos un motor, el precio actual es 500 y las unidades son 3. Luego podemos consultar, que en este caso podríamos consultar el motor y nos dice que tenemos 3 unidades que cuestan 500. Luego podemos vender un motor. ¿Cuántos artículos se venderán? Podemos poner 2 y de una vez nos tira cuántas unidades nos queda el artículo. Como teníamos 3, esto vendimos 2, nos queda una unidad. Luego podemos consultar el capital, que el capital sería de 9.950. Y luego la opción 8, que podría ser salir, y listo. Muchas gracias.